Terminé aquí porque estaba huyendo de la magia. Si no hubiera escapado, habría tenido que unirme al gremio de regulación mágica. Yo era el cuidador de una señora sospechosa que se juntó con la gente equivocada. De repente, esa misma persona recibió un disparo y la sangre se esparció en todas direcciones. Aquella compañía poco favorecedora quedó en shock. A ellos solo les interesaba una pregunta: ¿quién se atrevía a disparar? Fui yo. Decir que arruiné las cosas es no decir nada. Tengo algunos rivales que son los magos más peligrosos del mundo entero, pero es mejor empezar la historia desde el principio. Todos estos acontecimientos empezaron a ocurrirme hace un mes. Ni siquiera entendía si era realidad o un sueño. Me encontré siendo interrogado, esposado. Mi cara mostraba claramente una falta de comprensión de lo que estaba pasando, dónde estaba y quiénes eran todas esas personas. Un joven con traje, gafas y guantes negros se identificó como el agente Therin del gremio de regulación mágica y señaló el tatuaje que tenía en la muñeca. Tarin informó que me detuvieron porque supuestamente estuve involucrado en el ataque al gimnasio. Por supuesto, yo no tuve absolutamente ninguna participación allí, pero el agente continuó. Resulta que el punto es que presencié el incidente y no perdí el conocimiento como todos los demás. Y también había un nacido de dragón que fue el que causó todo este alboroto. Ya no hay más claridad. Luego simplemente me revelaron América. Resulta que soy un mago, y la magia existe. ¿De dónde sacaron eso, por supuesto? Pero me sorprendí. Después de estas palabras, el interrogatorio comenzó desde el principio mismo de mi día. Por la mañana, acompañé a mi madre para que partiera al otro mundo. Es decir, hubo un funeral. Y lo que me alarmó allí, en el cementerio, fue que había un hombre muy extraño. Sentí un aura de él. No me sorprendió mucho porque ya había conocido a gente así antes, y siempre olían a otro mundo. Y lo más interesante es que los demás no los ven. Estas reuniones siempre me traen terribles dolores de cabeza. Si lo piensas bien, he visto unas 30 personas con inclinaciones mágicas. Antes de este incidente lo consideraba producto de mi imaginación, pero esta vez definitivamente no. Me encuentro con una persona así periódicamente. Y este es el dueño del gimnasio al que voy. Cada vez que me saluda, cuando me ve, hago como si no pasara nada especial. En esta forma lo veo el señor. Shahei es un hombre amigable y agradable que dirige un gimnasio decente. Ese día, el señor Shahei se me acercó con una petición. No diría que fue una de sus primeras. Sabiendo que yo era viudo, Shahei intentaba constantemente emparejarme con cualquier visitante del salón. Todo un casamentero. Esta vez no fue la excepción. Necesitaba ayudar a esta niña a acostumbrarse al gimnasio. Ciertamente no podía negarme, porque el señor Shahei siempre había sido amable conmigo, a pesar de todas sus rarezas. Al acercarme a la visitante, le pregunté si realmente necesitaba mi ayuda y resultó que sí la necesitaba. Menos de 2 minutos después de nuestro diálogo, Marie, sí, logró presentarse, se desplomó en el suelo del pasillo. Y entonces empezó lo más interesante. Unas personas armadas entraron volando al salón. Incluso pensé que podía ser un robo. La situación es tensa y confusa. El señor Shahei ordenó a todos que se tumbaran en el suelo. Hombre cariñoso. Cuando aparecieron estos 3 hombres armados, mi dolor de cabeza se triplicó. Trataba de no dejar a Marie, pasara lo que pasara. Estas personas comenzaron a dispararle al señor Shahei. No sé con qué eran las balas, pero la verdadera naturaleza del dueño del gimnasio empezó a emerger. Al ver lo que estaba sucediendo, no entendí lo que estaba pasando. El señor Shahei perdió su forma humana y luchó con estas personas. Mi cabeza me dolía tanto que tenía miedo de perder el conocimiento. El milagro no ocurrió y aún así perdí el conocimiento. Lo último que vi fue una pelea desigual. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, pero cuando volví en mí, vi que todo el edificio del gimnasio estaba en llamas, y ya no había hombres armados ni el señor Shahei. Pero Marie seguía inconsciente en el suelo. El comandante del batallón estaba contento porque, gracias a Mason, también recibió muchos elogios. Lo que ocurrió después, naturalmente, no lo esperaba. Los cables eléctricos se rompieron, y uno de los cables se clavó en mi espalda. El dolor era terrible. Fue realmente un milagro. Después de tal descarga quedé con vida y en mi cabeza solo había una cosa: salvar a Marie. El ambiente en la sala era caluroso, y debido al humo de monóxido de carbono, no había absolutamente nada que respirar. Reuní todas mis fuerzas en un puño, empapado en sudor, y me dije que teníamos que salir con vida de esa trampa.
Tan pronto como me tensé, sucedió algo sobrenatural. Un portal se abrió desde el edificio hacia el exterior. Fuimos salvados. De repente oí pasos detrás de mí, podría haber sido cualquiera, desde esos hombres armados hasta el equipo de rescate. Pero no, era ese tipo del cementerio. ¿Qué hace aquí de todos modos? Me ordenó que no me moviera, y él mismo, con ayuda de su magia, apagó el fuego en el gimnasio. Me pregunto si no se pudo hacer antes. Tan pronto como terminó con el pasillo, se volvió hacia mí. ¿Qué debo esperar? Tenía muchas preguntas para este chico, pero por alguna razón comenzó a interrogarme seriamente. El joven nunca se presentó, pero dijo que terminó en ese lugar porque sintió el fuego del dragón, y al momento de su llegada la víctima, el testigo y los criminales habían desaparecido. Mientras me contaba todo esto, no creía que fuera cierto. ¿Por qué todas sus preguntas me resultaron incomprensibles? ¿Cómo debería responder a la clasificación si no sé de qué está hablando? Los amigos se despidieron del soldado pidiéndole que tuviera cuidado y que no le dijera a nadie que lo habían llevado en su auto. Pero había algo positivo en estas esposas. El dolor de cabeza desapareció notablemente. Y así, después de un tiempo, me llevaron a un lugar que, como se supo más tarde, era el gremio de regulación mágica. Estos dos, en una habitación separada, discutieron mis habilidades y trataron de discernir qué estaba mal conmigo y por qué las esposas me ayudaban a lidiar con mi dolor de cabeza. El hombre negro insistió en que, cuando me atraparon, no entendía lo que estaba pasando, lo que significaba que definitivamente no sabía nada. Explicó lo que pasó en el gimnasio. Resultó que el sistema de seguridad debía garantizar que nadie en la sala viera nada desde el principio hasta el final. Pero algo andaba mal conmigo. Las discusiones continuaron durante bastante tiempo, ya que resultó que en su práctica nunca se había dado un caso similar en el que un niño con capacidades naciera en una familia común y no supiera de ellas durante 30 años. Me tocó el turno. Vino un hombre con gafas y traje para interrogarme. Verás, estudió todo y supuestamente entendió que yo no era culpable de ese incidente. Un joven interesante, por supuesto. Decidió que ahora que me habían notado, deberían tomar el control de los dominios mágicos. Al menos deberían preguntarme si lo necesitaba. Al final resultó que todos sus magos tienen un registro especial y sirven fielmente en su gremio. Y sí, no tenían práctica con un mago mayor. Querían poner mi vida patas arriba. Ya tengo un buen trabajo y una vida decente. Su argumento de que en el futuro, cuando domine todas mis habilidades mágicas, encontraré un trabajo mucho mejor, no me atrajo en absoluto. No tenía absolutamente ninguna opción ni elección. Si no actúo como me dictan, me espera un destino terrible. Es su gremio el que busca a todos los desertores y luego los ejecuta. Son considerados criminales por los magos y el pueblo. Y aquí estoy, no solo con Tarin, sino con toda una delegación mirándome y dictándome reglas. Soy, después de todo, un conejillo de indias que primero será entrenado y luego asignado. Estas personas inteligentes y profesionales quieren poder sobre todos nosotros, y si no existe tal deseo, entonces, por favor, esperen la muerte. No estoy del todo satisfecho con este arreglo. Nuevamente este muchacho empresario inició un diálogo conmigo, preguntándome si estaba listo para la prueba. Como novato en este campo, me gustaría saber qué es esta prueba. El punto es que a través de un dispositivo especial, recibiré superpoder. Un vagabundo nocturno invocado en forma de sombra, su especialidad es acercarse sigilosamente y matar al objetivo. Naturalmente, me interesaba el marco temporal de esta prueba. Mason liberó una cierta dosis de energía mágica y le pidió al vagabundo que apareciera, tan pronto como sea especial. El aparato se encendió. No sentí nada, pero en ese mismo segundo me derrumbé y caí al suelo, sujetándome la cabeza. Otra vez ese dolor infernal. Me pareció que todo iba mal. Pero a ellos no les interesaba mi condición. Les interesaban los resultados de las pruebas. Mientras tanto, me parecía que todo esto llevaba sucediendo una eternidad. No podía soportar mi dolor. Me parecía que estaba muriendo lentamente. Cuando abrí los ojos, sorprendentemente, la primera persona que vi fue nuevamente el mismo hombre de negocios de gafas, y fue extraño que incluso preguntara por mi salud. Casi me matan con sus pruebas. Lo que ocurrió durante la prueba impactó a los propios magos por lo que vieron. Nunca antes habían tenido casos así, y echaron la culpa de todo a mi edad. Lo más interesante es que no se quedaron de brazos cruzados mientras yo estaba inconsciente, sino que dejaron su marca en mí sin siquiera pedirme permiso.
Según entendí por las palabras del hombre del gremio, mi tipo es un mago espacial. No se encuentran magos así a menudo. Entonces decidieron que necesitaría un mentor, al que también podría ayudar. Mi indignación no tuvo límites. Jean agradeció a Mason desde el fondo de su corazón por el regalo y dijo que lo utilizaría con gusto. La respuesta fue ambigua, pero me presentaron a un agente llamado Zen, que se suponía que estaría conmigo en todo momento, al menos hasta que se realizara la distribución. Utilicé todos los modales de la decencia durante la reunión, pero este agente Zen ni siquiera se molestó en estrecharme la mano o separarse de su teléfono. Seguimos con nuestros asuntos. Aunque este tipo era desagradable conmigo, todavía quería averiguar al menos algo sobre mi tarea como mago espacial. Curiosamente, Zen entró en un diálogo y respondió que los magos como yo no somos enviados al frente, lo que significa que me enviarán al departamento de transporte para ser cargador o porteador. A su vez, Zen respondió que es un piromante y un poco aeromante, por lo que a menudo está en el frente de batalla. Lo que dijo el agente no me inspiró confianza. No parecía un líder. No tuve opciones para averiguar sobre el gremio, así que nos conformamos con lo que teníamos. ¿Cuál es la esencia del gremio?, pregunté. A lo que recibí la siguiente respuesta. La tarea principal del gremio es cazar desertores, pero hay casos en que no solo magos, sino también personas son enviadas al frente en los mundos de los 6 portales. Sus compañeros quedaron muy sorprendidos cuando le permitieron presentarse al examen de ascenso. Entonces se dio cuenta de que yo era un novato en estos temas, y le expliqué que los mundos portal son pequeños mundos que existen entre la Tierra y el multiverso. Estos portales proveen al planeta de superpoder, por lo que el gremio de regulación mágica vigila de cerca todo esto. Y además, en estos mundos hay criaturas mágicas que tienen una muy mala influencia en las personas. Y estas son vampiros, hombres lobo, monstruos marinos y muchas otras criaturas como estas. No confié en absoluto en las palabras de Zen, especialmente porque dijo que había 6 mundos y que el sexto resultó estar vacío. Eso no podía ser. Mason se preguntó, ¿qué era esta arma básica y en qué se diferenciaba de un rifle? Zen entró a la casa conmigo y me entregó una computadora portátil que contenía los conceptos básicos de la magia. La computadora portátil tenía dibujado el emblema del gremio, y dentro estaba mi dolor de cabeza. Necesitaba familiarizarme con los conceptos básicos de magia por la noche y recolectar todo lo que necesitaba porque, como dijo Zen, ahora estaría viviendo en la sede. La curiosidad pudo más que yo y quise conocer la base lo antes posible. La magia se divide en 2 tipos: maná y vis. El maná es similar a la atmósfera de la Tierra y es fácilmente accesible para los magos, pero la magia que el propio mago crea se llama vis. Esto es precisamente lo que se divide en categorías, como magos espaciales o piromantes. Todo esto me dejó tan agotado que me desmayé justo en la mesa, sin tener tiempo de recoger nada. Mi responsabilidad no me daba paz, y apenas desperté decidí que necesitaba empezar a actuar. Todos los magos aprenden magia desde niños, y lo logran, pero ya me había perdido mucho. Decidí empezar por lo más sencillo, con un bolígrafo. Necesitaba concentración para manifestar mi maná. El comandante anunció que enseñaría a los soldados rasos los conceptos básicos de esgrima y liderazgo en combate. Pero en ese mismo momento el mango salió disparado hacia arriba y atravesó el techo. Puedo estar orgulloso de mí mismo, de estas primeras etapas y de tanto éxito. Ahora que he practicado la magia de maná, necesito aprender a usar la magia vis. Funcionó una vez y funcionará la próxima vez también. La magia no es tan mala. Tal vez valga la pena permanecer bajo el control del gremio. Habrá una oportunidad para practicar habilidades. Aún así tengo dudas sobre esta organización mágica. No en vano todas las personas poderosas del mundo son miembros de ella. Mientras tengamos acceso a Internet, busquemos los secretos de esta organización. Como dice el refrán, si no conoces el vado, no te metas en el agua. Ni siquiera tuve que buscar mucho. Este Zen no terminó la oración a propósito. Todavía hay matices en la distribución. Es difícil creer que la tasa de mortalidad en el gremio sea más de la mitad. La tasa de mortalidad es alta entre aquellos magos que se niegan a trabajar con el gremio o con familias numerosas. Ahora queda claro por qué quieren poder sobre todos, porque los archimagos pueden vivir bastante tiempo. ¿Es posible que después de tantos años sigan igual de interesados en este mundo? ¿Por qué quitarles la vida a otros solo para poder seguir viviendo tú mismo?
No entiendo por qué se necesita esta organización. Después de todo, el mundo está cambiando y la gente podría existir sin este gremio. Todavía luchan solo por sus propios intereses. Eso es. Definitivamente he decidido por mí mismo que no seré un peón en su juego. Mientras Zen duerme profundamente, debemos comenzar a actuar. Prefiero ser ese desertor que morir por el gremio. Empacaré todo lo que necesito y me iré hacia el atardecer. Podéis comenzar la casa, perros devotos. Todo era tan perfecto. ¿Por qué ese crujido furtivo? Bueno, sí, solo una persona sorda no podría oír esto. Este es el fracaso del siglo. Jin añadió tímidamente que sabía que Mason también estaba entrenando por primera vez hoy. Zen estaba furioso. Un mago novato que ni siquiera sabía controlar la magia huyó ante sus narices. Mason estaba feliz de ayudar a su amigo e inmediatamente vio que este chico había estado entrenando duro en combate. Saber que la magia no me haría daño, soy rápido, por supuesto, pero no tengo habilidades mágicas, y eso no es justo en absoluto. Considerando lo que dijo sobre su bis, significa que es capaz de volar. Solo rezo para que no sea tan rápido como un águila. En cualquier caso, mis posibilidades de éxito son demasiado pequeñas. A pesar de todos estos argumentos, continué mi camino. Mientras tanto, Zen voló como un halcón y pensó en la razón de mi escape y mi destino futuro. Él sabía que si mi justificación era infundada, entonces yo sería considerado un criminal, y un mago mucho más grasiento se ocuparía de mí. Zen continuó buscando y pensó en cómo tratar conmigo, si informar a Terin o dejar todo como estaba. Pero comprendió que si informaba todo a sus superiores, definitivamente no le darían palmaditas en la cabeza, y tampoco sabía cuáles serían las consecuencias, por lo que decidió resolver la situación por su cuenta. Oh, no, no pensé que me encontraría tan pronto, eso es magia. Necesito correr y escapar de él inmediatamente. Escapé una vez y huiré otra vez. Martín ordenó entonces que el abordaje del autobús que llegaba se realizara de manera rápida y ordenada. No me rendí y seguí huyendo de este agente. Dejé que intentara atraparme. Mientras tanto, a los que estaban entre la multitud les pareció que afuera empezaba a hacer mal tiempo y soplaba un fuerte viento. Pero el problema no era el clima, sino el hecho de que Zen, que volaba detrás de mí, estaba tan cerca y tan bajo que literalmente pasó volando junto a las caras de la gente. Pero ellos no se dieron cuenta. Afortunadamente, no tenían la misma habilidad que yo. ¿Y por qué decidí que estar entre una multitud haría más difícil para el agente tratar conmigo? Esto es la falta de conocimiento de todos los matices de la magia. Alguien decidió que mostraría todas sus habilidades en el manejo de armas, que había estado perfeccionando durante todo un año frente a las chicas. Uno de los soldados sugirió que sería difícil conseguir que las muchachas les dieran sus números de teléfono. En vano me relajé. Aún así logró encontrarme. Mi plan no era tan bueno. Es broma, no podría haber sido más perfecto. Él estaba felizmente equivocado y yo gané tiempo para mí, deteniéndose, con este extraño tipo que estaba aterrorizado por la ira de la gente. Zen decidió mirar alrededor después de todo. Su mirada se posó en mi bolso, que había dejado caer cerca de la tienda. Un soldado que no pasó el examen escrito fue objeto de burlas. No entiendo por qué necesita mi bolso. Probablemente también tiene el don de un perro de caza, captará el olor. La magia en sus venas hervía de rabia. No podía perdonarse que un tipo tan simple y sin habilidades especiales fuera capaz de esconderse del mago, el mentor. El teniente coronel Duke informó a los soldados que había sido designado a cargo del examen de ascenso. Conseguí tomar un taxi bastante rápido y dirigirme al lugar donde estaría más seguro, la granja de Wesley. Pero no debemos relajarnos. Todavía necesitamos continuar moviéndonos entre la multitud, por lo que no necesitamos la carretera a lo largo de la autopista. Viajar lejos en taxi no era una opción, por lo que se necesitaba un avión que no apareciera en el radar. Solo los agricultores tienen uno así. Pagaré y volaré en una mazorca de maíz. Claro, no es la opción más rápida, pero es fiable. Hay que mejorar la apariencia, y ya tengo bastante experiencia en este ámbito. Habrá un cambio importante de imagen, así que seguro, aunque quizá con algún olfato mágico podrán reconocerme. Creo que teñirme el pelo podría salvarme la vida. Y un corte de pelo corto. Servirá para empezar. El siguiente problema son mis documentos. Necesito cambiar mi identificación. Lo más probable es que una casa de empeños mágica me ayude a resolver esto. Desearía poder encontrar la más cercana lo antes posible. Oh, milagro. Había una casa de empeños cerca.
y detrás del mostrador había una criatura inhumana. Le expliqué la esencia del problema con los documentos, a lo que me respondió que el precio sería 2.000. Acepté, pero también pedí una computadora portátil. Podría ser útil. Espero que ahora sea completamente imposible encontrarme. Puedo estar orgulloso de mí mismo. Pude obtener nuevos documentos y mi nombre es Chase Hall. No está tan mal. Valoro mi libertad, lo que significa que me esconderé aún mejor. Porque durante 30 años de mi vida, el gremio de regulación mágica no supo de mí, por lo que incluso ahora no podrán encontrarme nuevamente. Pero nuestro narcisista Zen decidió que no podía lidiar con esto solo, así que ya era hora de contárselo todo a sus superiores. Tarin no estaba contenta con el fracaso. La tarea de Zen era la más sencilla. Naturalmente, el agente se justificó lo mejor que pudo. No creía que yo fuera tan inteligente y astuto. Ni siquiera sospechó que podía escapar de mi propio apartamento por la ventana. El hechizo mágico en la puerta no le ayudó. Tienen un perro de búsqueda después de todo. Ese mismo agente que me detuvo la primera vez no percibió ninguna magia en mi casa. Así es, porque no la utilicé, la sorteé de forma sencilla y humana. El agente Therin estaba fuera de sí, porque toda la responsabilidad de informar al archimago Duval recaía sobre sus hombros. Ya había un plan para mi entrenamiento pensado desde arriba. ¡Ja! Se lo merecen. Y este agente, cuyo nombre es Jean, no se queda atrás y decidió ser sarcástico, diciendo que la archimaga Duval es toda una dama y que no se puede jugar con ella. Nadie quería caer bajo la mano ardiente de Duval, especialmente el agente Tarin, quien con gusto trasladaría su responsabilidad al alegre agente Jean. Era de complexión heroica y confiaba en su éxito. Aquí está Tarin, para nada preocupado por sus compañeros de tribu, y mientras tanto Jean, apretando los dientes, soportaba un dolor infernal y continuaba poniendo excusas por la pérdida de Wells. June informó que todos los que podían ya estaban buscando al señor Wells. No solo los magos estaban buscando, sino incluso vampiros y hombres lobo, aunque había una mínima esperanza para ellos, pero aún así la había. El archimago Duvala no aflojó su agarre y esperó un argumento más reflexivo y convincente. Jean asumió que el recién llegado no habría podido lidiar solo con la magia espacial, y por lo tanto podría haber preferido la vida humana, simple y pacífica que tenía antes. Dubaya solo se rió de los argumentos de la gente. No entendía cómo una persona que sentía magia en su cuerpo podía negarse a ello. Todo era una tontería, nada más. El archimago Duvala ha designado a Wells como mago criminal, y ahora es trabajo de todos los magos del gremio encontrar a este canalla a cualquier precio. No sé por qué esta persona me necesitaba, pero le rogó a la agente Jean que me encontrara. Ella estaba seria. Estaba dispuesta a salir corriendo a buscarme, solo para encontrarme y ejecutarme. Muchos notaron que, entre otras cosas, esta niña es muy hermosa y su padre es comandante de división. En la casa que iba a comprar, me recibieron dos personas, una chica simpática y un sheriff. Extraño, claro. Quizá ambos sean los dueños de esa casa. Pero resultó que la dueña era solo una niña. Se llamaba Jessica y era la hija de ese mismo sheriff, quien, por cierto, se presentó como Arthur Langley. Cuando llegó mi turno de presentarme, el sheriff me miró extrañado por alguna razón, como si sospechara algo. Al entrar a la casa, me gustó inmediatamente. La casa está en un lugar tranquilo, en un lugar apartado. Y no me aburriré. Haré algunas tareas del hogar. Por alguna razón, después de estas palabras, Jessica decidió que yo estaba jubilado, y por eso decidí mudarme al pueblo. En mi opinión, mi respuesta no le satisfizo, por lo que decidí permitirme relajarme un poco y estar solo. A Jessica le sorprendió que la casa hubiera estado en el mercado durante bastante tiempo, y que a los pocos compradores que la habían adquirido no les gustara la casa de Jessica. A lo que respondí que ese es exactamente el tipo de casa que necesito. Y de todas formas, ¿a ellos qué les importa? Ya acepté la compra. A la mañana siguiente, en mi nuevo hogar, tuve que pensar en mis próximos pasos y calcular un presupuesto que solo me duraría 2 años. Nada mal en general, pero ¿qué pasaría después? Mientras tengo tiempo libre, necesito estudiar magia. Aún así, ella no me da paz. Todos los candidatos que abandonaron la competición fueron sacados de la sala donde se estaban realizando los preparativos para la siguiente prueba. Como mi tipo de magia es la magia espacial, empezarán por estudiar lo necesario. Es poco probable que pueda aprender algo,
porque los libros de referencia dicen que la magia espacial solo tiene portales y encantamientos. Me resulta difícil de creer. Debe haber lagunas. Una historia de fondo que desconozco, pero que es popular en el gremio. En la sede, la propia Dubala se dedica a la magia espacial. Ella es fuerte en esta área, y sin su ayuda nadie puede hacer frente a la magia. No en vano es una autoridad en el gremio, tanto que los magos comunes le temen. Como no tengo ninguna teoría, intentaremos practicar. Necesitamos recordar ese día con detalle. Entonces, a nivel subconsciente, necesitaba salvarme, y también salvar a Marie. Todo sucedió de manera inesperada y por casualidad. Ahora mi tarea es asegurarme de que los portales se abran cuando los necesito. Quien no arriesga no gana. Esta es una prueba de agilidad. Pero si pueden soportar el dolor durante un minuto, también pasarán esta etapa. Doy el ansiado paso hacia lo desconocido, pensando que no sucederá nada terrible. Considero esto un éxito. Me moví una corta distancia desde la casa hasta el bosque a través del portal. ¿Qué más puede hacer la magia espacial? Necesitas usar tu imaginación. La magia del espacio entró en mi vida cotidianamente. Por ejemplo, con ayuda de la magia pude lavarme el cabello con champú, sin salir del baño. Muy conveniente, por cierto. El miércoles intenté practicar mi magia bis, es decir, magia de talento. Por supuesto, los niños que asisten a la escuela del gremio tienen suerte. Allí les enseñan todo esto desde pequeños, pero yo tendría que averiguarlo de alguna manera. Mientras tanto, el primer candidato, llamado Ted, ya había abandonado y los instructores lo enviaron al centro médico. El viernes, por alguna razón, me acordé de la telequinesis, que normalmente se observa solo en magos de combate, a los que no pertenezco, pero de alguna manera puedo usarla. También me acordé de la gravitiquinesis. Esto significa que puedo controlar la gravedad. Creo que nadie había pensado en eso antes, aunque, de todos modos, ¿qué sé yo sobre magia? Mira cómo pude crear un arma a partir de magia que no era de combate. El domingo decidí que era hora de meditar. Usando superpoderes puedo ver con los ojos cerrados. La distancia aún no es tan grande, pero creo que mejorará. Pero si te esfuerzas lo suficiente, puedes revisar las cosas, pero esta práctica requiere demasiado trabajo. Ella sorprendió a todos con su agilidad y capacidad de salto. Me pregunto por qué apareció la antigua dueña de la casa, Jessica. Resulta que durante el horario escolar, los niños caminan hacia la escuela a través del patio de Jessica, y ahora el de Wells, y ella decidió que necesitaba advertir al nuevo inquilino sobre esta situación. Pero el patio solo estaba medio limpio, como dije, y Jessica se ofreció a ayudar a los niños que se benefician de pasar tiempo al aire libre. Y es tan extraño, vendió esta casa y compró otra cercana. Por cortesía incluso invitó a un extraño a tomar el té. Bajo la mirada del soldado Sol, Mason esquivó las balas fácilmente. Necesito apresurarme y encontrar una manera de deshacerme de la magia residual. De lo contrario, no duraré mucho aquí. Y a la sede del gremio llegaron los documentos con mis pruebas. Al final resultó que, cariño, sus trabajadores no trabajan tan bien, ya que no se dieron cuenta inmediatamente de que fue en ese mismo dispositivo donde dispersé 100 Taums de superpoderes. Y sí, el Taum es una unidad de medida de energía mágica. Miel. La investigadora continuó su informe. Resultó que pude absorber 97 Taums, y esto fue incluso antes de tener puesta la pulsera. Ordenó que cesaran los disparos y anunció que Mason había obtenido una puntuación perfecta en la prueba de agilidad. Antes no existía tal práctica en el gremio, pero se podría asumir que debido a esta prueba, mi magia se llenó hasta el borde. Fui, oh qué interesante, al gremio de regulación mágica. Aún logré producir la magia de Bis. Pude descubrir la magia de mi talento. Con la ayuda de Internet, aprendí un pequeño truco. Usando un cojinete, puedes recolectar energía. Así, toda la energía restante se recogerá en las bolas del rodamiento, lo que me facilitará la vida. Hay otra ventaja. Ahora será más difícil para el gremio encontrarme. Para mí fue fácil aprender magia y cada día la practicaba mejor. Pero mi alma estaba arañando a los gatos. No por huir del gremio, sino por toda esta situación que me pasó. Todo lo que me ha pasado últimamente ocurrió el día del funeral de mi madre. Una mañana difícil e irreparable que ni siquiera pude vivir en mi interior. Ya no quedan personas queridas en mi vida. Todos fueron enterrados ya. Mi padre, mi amada esposa y ahora mi madre ya no está. La tristeza, la añoranza y los recuerdos de mi brillante pasado me invadieron. Qué feliz fui cuando todos estaban vivos y bien.
Fue una época maravillosa. Es una pena que no se pueda devolver. Me pregunté si a Selena, mi amada esposa, le gustaría estar aquí. ¿Cómo reaccionaría ante un cambio tan drástico en el entorno? Todo esto fue demasiado. Nada del pasado puede volver. Hay que vivir el presente. Debes estar siempre en guardia y no ceder ante el gremio de la regulación mágica. No dejar que te conviertan en su esclavo. No debo rendirme, pase lo que pase. Bueno, la siguiente tarea que tuve que afrontar fue averiguar todo sobre mi nuevo lugar de residencia, sin necesidad de destacar entre la multitud. Decidí visitar un café local. La camarera, por supuesto, no podía conocerme, pero fue bastante amable y me recomendó su filete estrella. Mientras hablaba con la camarera, sentí algo inusual. Mi magia espacial me mostró todo el edificio sin ningún esfuerzo. Por ejemplo, pude ver el sótano del café, resultó ser mucho más grande de lo que imaginaba. Es muy extraño, pero por alguna razón vi un perro en el sótano, y era tan grande que tenía el tamaño de una persona. Podría haber averiguado más si no me hubiera interrumpido el sheriff local, a quien le pareció extraño que pudiera salir de mi casa a cualquier lugar. Resulta que la camarera es la sobrina del sheriff y se llama Clara, y es ella quien cocina los mejores filetes. Clara era tan pequeña que incluso recordé que los niños no entran en mi territorio en el patio, aunque Jessica me aseguró lo contrario. El sheriff Arthur dijo algo extraño sobre cómo en su ciudad respetan los territorios de otras personas. No quedó del todo claro a qué se refería. Pero decidió advertirme, como residente local, que unos tipos sospechosos habían aparecido en la ciudad. De boca en boca en esta ciudad todos se advierten unos a otros sobre cosas extrañas, y el sheriff habló de mí con los lugareños, pero aparentemente no le parecí demasiado sospechoso. Mientras estábamos hablando con el sheriff, Clara logró preparar mi pedido. Todavía no puedo acostumbrarme a mi nuevo nombre. Si aparecen tipos sospechosos en la ciudad, entonces existe la posibilidad de que sean del gremio. La única forma en que podían rastrearme era mediante su marca. Ha surgido otro problema que necesita solución urgente, antes de que sea demasiado tarde. Mirando el tatuaje, asumí que el punto que estaba en el medio del tatuaje limita mi magia. O más bien, solo otorga las capacidades de la magia espacial y nada más. Tengo que deshacerme de él. Una gota de tinta no vendría mal para borrarlo. Al parecer estaba muy equivocado en eso. A través del dolor y la sangre, todavía pude deshacerme de este punto. Según dicen fuentes de Internet, el resto del tatuaje desaparecerá por sí solo con el tiempo. Para estar más seguro, decidí quemar este punto. Debería funcionar. Al día siguiente, continué descubriendo la magia, o más precisamente, un hechizo de vórtice que pudiera contener mi vis magia, pero que también pudiera liberarla. Aún no he abierto ningún portal a gran escala, pero me temo que después de eso, mis poderes me abandonarán. Por supuesto, hay una opción. ¿Pero funcionará? ¿Qué pasaría si intentáramos crear un banco de energía mágico? Entonces tendré la oportunidad de recargar energías si de repente surge una situación no planificada. Mientras pensaba, alguien decidió venir a visitarme. ¿Debo abrirlo? ¿Qué pasa si el gremio de regulación mágica ya me ha visitado? Esto no es del gremio, por supuesto. Pero ¿por qué el sheriff decidió visitarme a mí y no solo a uno? Conocí a Arthur con toda amabilidad y amistad. Él, sin embargo, pasó directamente de las bromas a los negocios y por alguna razón decidió interrogarme. Sin responder a mi pregunta sobre lo sucedido, me preguntó dónde estaba a las 3 de la mañana. Muy extraño, por supuesto. Mirando hacia atrás en el día de ayer, puedo decir con certeza que a las 3 de la mañana estaba en casa, dando vueltas en la cama, sin poder dormir a causa de mis pensamientos. En concreto, ¿por qué se utiliza la palabra territorio en la sociedad local? A mí me pareció ni siquiera eso. Estoy seguro de que la familia Langley son hombres lobo. No estaba claro qué mensaje quería transmitirme el sheriff Arthur, si quería asustarme o, por el contrario, advertirme. También le dijo casualmente a Sol que casi se quedó dormido mientras la esperaba aquí. Había algún ruido fuera de la ventana. Usando mi poder mágico, traté de ver qué estaba pasando en la calle. Me pareció que allí había un animal, pero como mi hipermetropía mágica no estaba muy desarrollada, decidí salir. Pero no fue así. Ciertamente no esperaba ver esto. El segundo puesto fue para el soldado Sol, que completó la distancia en 30 y el comandante se volvió hacia Mason y felizmente anunció que todos sus indicadores estaban al máximo. Pensé que la respuesta más correcta era decir que ya estaba dormido en ese momento. Pero mis palabras no fueron suficientes para el sheriff.
Necesitaba pruebas. Al ver mi tensión, Arthur se apresuró a informarme que querían excluirme de la lista de sospechosos. Por supuesto tengo un sistema de seguridad, pero solo funciona en la puerta. Y nunca he tenido ni tendré cámaras. ¿Por qué necesitaría los registros de mi entrenamiento mágico que estudié en el patio trasero de mi propia casa si algo sucede? Arthur Langley explicó que durante la noche se había producido un asesinato en la misma calle. Hubo un asesinato en la casa del anciano Hardy. El sheriff creyó mis palabras de que no oí ni vi nada esa noche. No, no había agentes del gremio ni hombres lobo de la familia Langley esa noche. Lo más probable es que el asesino del viejo Hardy fuera el mismo. Nunca abandonaron este mundo. Decidí contarles que me desperté esa noche por el ruido afuera de la ventana, y me pareció que ese ruido lo hacía algún animal grande. Por primera vez en toda nuestra conversación, el ayudante del sheriff se sorprendió. Y Arthur, a su vez, dijo que esto podría ser una pista en el caso. Tan pronto como los policías salieron de mi casa, el asistente me preguntó si mis palabras eran confiables. Él sabía que yo no era culpable de la muerte del viejo Hardy, pero todavía había algo que no le estaba diciendo. Y resulta que sabían quién estaba involucrado en el asesinato, pero por alguna razón esperaban un resultado diferente. La situación que se estaba desarrollando en la ciudad era un poco espeluznante, lo que ponía nervioso al sheriff. Al llegar a la ubicación del sospechoso, Arthur se enojó y gritó que estaba invadiendo el territorio de la manada de Binut. Al final resultó que llegó al vampiro local, lo que no es del todo sorprendente, y le presentó cargos por la muerte del anciano. El vampiro estaba completamente tranquilo y audaz. Arthur dijo que los súbditos del vampiro intentaban trabajar limpiamente para que las sospechas no cayeran sobre ellos, pero el sheriff ya tenía olfato para ese tipo de personas. El vampiro continuó insolente y fingió que no sabía ni entendía nada y que el asesinato había tenido lugar en el territorio de Binut, lo que significaba que la responsabilidad del orden estaba sobre los hombros del sheriff. Mason observó el duelo con interés. La segunda prueba práctica del dominio de la base del arma del hambre resultó ser más fácil de lo que pensaba. Langley continuó. El caos entre los vampiros comenzó con la aparición de este vampiro en la ciudad. Arturo quería justicia y castigo para estos sinvergüenzas. El vampiro estaba tranquilo y listo para aceptar el desafío de la manada de Binut. La ira de Arthur no tenía límites. Quería destrozar a este pequeño vampiro. El vampiro dio la orden a su ayudante de enviar al sheriff lejos. Algo tenía que decidirse. Arthur estallaba de ira. Comprendía que no serían capaces de resistirse a los vampiros, ya que sus números eran mucho mayores que los de los hombres lobo. También estaba enojado porque su líder no había contactado a Arthur. Langley quería poner orden en su ciudad, pero estos chupasangres solo lo arruinaron todo. Es una lástima que el sheriff ya no sea tan vigoroso. Alpha Chester, el jefe del sheriff, escuchó toda la ira. Permaneciendo en línea, intentó transmitirle a Arthur que sin pruebas de la participación de los vampiros, el gremio no defendería a los hombres lobo. Chester solo podía enviar refuerzos, y eso era todo, advirtiendo que ya no había necesidad de tanto alboroto. Alpha Chester sabía mucho más, pero aún no había confirmación de ello, y Langley trató de entender por qué los vampiros eligieron a Binut. Al parecer, Binut no fue la única ciudad en la que ocurrieron crímenes similares. En otras 5 ciudades se observaron crímenes similares. A Arthur le preocupaba por qué se estaban rompiendo las reglas universales. Pero la respuesta de Chester fue sencilla. Se necesitaban pruebas irrefutables. Jessica y Arthur tenían que estar 100% observadores. No importaba cuándo sería la próxima víctima, sino quién. Después de todos estos acontecimientos, a la hora de comprar equipamiento, pensé una vez más que hay que tener mucho cuidado. En términos de dinero, ciertamente no estoy en quiebra, pero me gustaría ganar algo de dinero. Todo lo que sucede a mi alrededor me estresa. Pronto tendré que abandonar esta ciudad de Binut. No estoy contento con este arreglo, porque todo en esta ciudad estaba organizado a la perfección e invertí una cantidad decente de dinero en la casa. Mi plan ideal era poder encantar objetos y venderlos. Pero también en este asunto algo no me salió bien. En los foros de magia, para vender había que registrarse, pero no valía la pena correr el riesgo, porque mi magia en los rodamientos no duraba ni 3 horas, y podían rastrearme fácilmente usando mi cuenta. 3 duendes con garrotes de madera en sus manos se abalanzaron sobre el joven. Tenía muchas ideas, pero no suficientes conocimientos. Si pudiera tener en mis manos todo el conocimiento que tiene el archimago Duval,
Estoy seguro de que tendría éxito en muchos sentidos. También decidí que ya era hora de conseguir un arma en tiempos tan turbulentos. Y no se trata solo de los asesinos que deambulan por la ciudad, sino de esos mismos agentes del gremio que pueden aparecer de la nada. Por supuesto, miré el arma, pero no había garantía de que me salvara de los agentes mágicos. Mientras buscaba una opción decente, noté que las hermanas Langley, quienes estaban claramente asustadas y por alguna razón tomaron martillos, ¿realmente comenzaron una renovación en tiempos tan turbulentos? Solo quería saludar a estas dos hermosas damas, cuando inmediatamente se alarmaron con horror. Pedí perdón. No quería que nadie se asustara. Seguramente era por el asesinato, supuse. El sargento lo elogió por su rápido progreso y le aconsejó que continuara con el buen trabajo. Estaba completamente confundido y no entendía qué estaba pasando, porque el asesinato tuvo lugar en la casa del viejo Hardy. Clara me aclaró el asunto contándome que la noche anterior había habido otro asesinato, el asesinato de la feligresa Joan Gruber. Preocupado solo de mí mismo y de mis propios asuntos, no me di cuenta de cosas tan obvias. Fue la realidad la que me asustó. ¿Pudo realmente aparecer un asesino en serie en un pueblo tan pequeño? Miró a Jean y decidió que cuando regresaran, comenzarían la carrera con las armas básicas juntos. Ofrecí mi ayuda si era necesario y pedí que simplemente se dirigieran a mí por mi nombre, Chase. Al regresar a casa de la tienda con tales noticias, no sabía qué hacer. 2 muertes en una semana es demasiado para la familia Langley, que ama tanto su ciudad y no puede detener estos crímenes. Si los asesinatos continúan, el gremio de regulación mágica podría aparecer. Durante una búsqueda interna, podrán toparse conmigo de una forma u otra, y no necesito eso en absoluto. Realizaré mi propia investigación, porque todas estas víctimas vivían cerca de mí, y, según la frecuencia de las muertes, el próximo asesinato debería ocurrir hoy. Si ocurre un asesinato, significa que el asesino en serie mágico todavía está suelto. Y en segundo lugar, el gremio mágico todavía descenderá a esta pequeña ciudad para averiguar las razones. Para la noche decidí usar mi magia al máximo y tratar de notar al enemigo desde lejos. Yo estaba de guardia, ya había cargado el arma, y reunió todas las cosas necesarias para escapar. La distancia, por supuesto, el hogar, pero la libertad es mucho más importante. Finalmente entrené mi magia espacial, y ya podía ver todo lo que estaba sucediendo en la ciudad. Por ejemplo, Jessica estaba en el café y lo vigilaba. Clara fue a la tienda en un momento tan oscuro y problemático. El sheriff, a su vez, está en la estación, probablemente tratando de resolver el caso. Tengo la sensación de que la noche no será la más tranquila. Nadie podría haberlo previsto, pero me quedé dormido. ¿Cómo es esto posible? Pero al mismo tiempo, una Jessica preocupada llamó a mi puerta. Ella estaba llorando y pidiendo ayuda, culpándose por todo. Su verdadero ideal es Rumi. Al final resultó que estos sinvergüenzas robaron a Clara. ¿De quién se trataba? Se necesitaban detalles y particularidades. Los secuestradores de Clara eran vampiros que la estaban esperando. El comandante no escatimó en obsequios y estaba de muy buen humor. Todos estaban muy agradecidos con Mason porque entendieron que recibieron este regalo. Una vez, en la tienda, ofrecí mi ayuda y Jessica vino corriendo hacia mí. No sabía qué hacer. No puedo saber con seguridad si ella vio mis rastros mágicos en ese momento o no. Si vino corriendo a pedirme ayuda así, o como una maga. Le sugerí que entrara a la casa y se calmara un poco, mientras yo ganaba algo de tiempo para tomar una decisión. La decisión llegó en un instante. Decidí que tenía que ayudar a la familia Langley, pasara lo que pasara, porque estos vampiros tenían a un niño como rehén. Después de traer a Jessica a la casa, decidí preguntarle detalles sobre por qué la capturaron pero no la mataron. Escuché a Jessica y pensé en cómo enfrentaría a esas criaturas mágicas, porque no tenía experiencia en una pelea así. Todos miraron con avidez a Casey, quien salió de la habitación con la cerveza. Ya partiendo a buscar a Clara, me preguntaba si estaría cometiendo un error, pues el gremio y sus agentes podrían atraparme en cualquier momento. Una luna grande y brillante se alzaba sobre el puesto avanzado. Estaba claro que aquí estaba sucediendo algo sobrenatural. Quería convocar a su amiga Sombra. Al llegar al motel, Jessica dijo que su familia ayudaría a solucionar todo. Al entrar en la habitación, me convencí una vez más de que no me había equivocado y de que toda la familia Langley eran hombres lobo. Se reunieron bastantes de ellos. Uno de los hombres lobo atacó a Jessica porque me trajo a la casa.
A juzgar por el uniforme y la placa de policía, asumí que este hombre lobo era el mismísimo Sheriff Arthur Langley. Por sus palabras, entendí que pensaba que yo era un mago del gremio de regulación mágica. Inmediatamente defendí a Jessica. Y le dije a todo el mundo que no estaba allí y nadie me vio. Estas palabras o mis acciones provocaron la ira del sheriff hombre lobo. Pero volvió a preguntar a todos si habían escuchado mis palabras. Bueno, después de eso, nuevamente fui sometido a interrogatorio. Interrogatorio sobre mis planes para luchar contra los vampiros. De repente oyó la voz de alguien detrás de él preguntándole qué estaba haciendo allí. Sin ningún argumento, el sheriff inició el diálogo. Informó que los vampiros se habían instalado en el motel por el que pasaron Wells y Jessica, y fue allí donde Callum sintió algo extraño. Los vampiros se establecieron allí y decidieron apoderarse del territorio de los hombres lobo. El sheriff también señaló que estos vampiros no vinieron solos, sino con el mago, pues Arthur lo había estado oliendo durante toda una semana. Después de que Langley dijera que había vampiros involucrados en los asesinatos, le pregunté nuevamente sobre la veracidad de esa información y por qué no se tomaron medidas. El sheriff explicó que la manada de hombres lobo actualmente no puede contraatacar debido a su gran número y que simplemente están siendo asesinados. Y sin pruebas, los hombres lobo serán considerados agresores durante un ataque y el gremio defenderá a los vampiros. También existe algún tipo de acuerdo entre ellos, que por alguna razón no se puede rescindir en tales situaciones de emergencia. Mason respiró aliviado y se dijo a sí mismo que debía tener cuidado. La encontré y resultó que ella misma se fue con los vampiros. El sheriff estaba furioso. No quería creerlo. Era simplemente imposible. Me interesaba otra pregunta. ¿Qué pasaría después del regreso de Clara? Arthur informó que Alpha Chester prometió enviarles refuerzos y que podrían deshacerse fácilmente de los vampiros. Me pregunto cómo puedes matar a un vampiro. Resulta que hay un arma en el mundo hecha de aleaciones de metal que puede destruir a todas las criaturas mágicas. Es una pena que los hombres lobo no tengan tal arma. También escuchó que Mason trataba con todos los bateadores del medio en el depósito de petróleo. Y con la ayuda de armas de fuego existe la posibilidad de matar a estas criaturas. Mientras espiaba a los vampiros, vi lo rápido que podían moverse. Obviamente no será fácil, pero vale la pena intentarlo. Con esperanza en su voz, Jessica decidió preguntar nuevamente si podía ayudarlos. Creo que mi determinación lo dijo todo. Pero necesitamos preparar algunas cosas para el trabajo. Para lograr esto, necesitaba un espacio insonorizado y algunas almohadas. El sheriff pudo proporcionarme una celda de detención en este caso. Había poco tiempo para llevar a cabo mi plan, pero 10 minutos me habrían bastado. Todo lo que necesitaba ya me había sido amablemente proporcionado. Antes de empezar lo que había planeado, traté de evaluar serenamente una vez más la corrección de mi decisión. Las posibilidades de éxito no son tan altas. Si el plan falla, entonces me revelaré al gremio. Los hombres lobo estarán decepcionados y seré el enemigo número 1 de los vampiros. Como dicen, quien no arriesga no gana. La niña está viva y necesita ser rescatada de inmediato. Mientras tanto, en el motel, los vampiros discutían el hecho de que los hombres lobo no hacían absolutamente nada. No se parecen a ellos. Mientras los vampiros hablaban, Chase comenzó a poner su plan en acción. Supuso que su mago principal era la chica que fumaba en el balcón. Por eso empezó el bombardeo desde allí. Al abrir un portal desde la estación de policía, Chase comenzó a disparar a los chupasangres. Los vampiros ciertamente no esperaban este giro de los acontecimientos. El sargento respondió que estaba bien. Mis pensamientos diarios sobre cómo mejorar la magia resultaron útiles, y ahora tengo mi primera experiencia. Creo que la idea con portales y armas es simplemente brillante. Mientras estoy en una habitación, puedo disparar a personas en otra habitación, así que mis posibilidades de morir son mínimas. Es hora de usar la escopeta contra los chupasangres antes de que hagan un revuelo. El cabo prometió hacerlo, ya que este hombre era del equipo de caza de VR. Aún no había vampiros vivos cerca de Clara, lo que significa que ya era hora de teletransportarse. No fue tan fácil simplemente levantarla y teletransportarla. Había muy poca energía mágica en sus manos. Todo salió bien, pero esas teletransportaciones humanas no son fáciles para mí. Todavía no soy tan fuerte en el sentido mágico. Y aquí viene la siguiente víctima. Ya estaba bastante agotado, pero el asunto no había terminado. Los chupasangres se dieron cuenta de la magnitud de la tragedia y pensaron que podían encargarse de mí. No entendían de dónde venían los disparos,
Decidieron correr e inspeccionar los alrededores. Bueno, bueno, buena suerte. Ninguna criatura saldrá viva de este motel. Incluso si me quita todo mi maná, llevaré esto hasta el final. Finalmente, se tomó la decisión y Mason entró en la sala de simulación. Les dije que todo había terminado y que Clara estaba salvada. Clara estaba fuera de sí y no entendía lo que pasaba a su alrededor. Jessica intentó hacerla entrar en razón. Cuando salía de la comisaría, el sheriff me preguntó sorprendido cómo había logrado hacerlo todo en 45 segundos y qué había pasado finalmente con los vampiros. Lo dije como es, que todos fueron asesinados. Me olvidé por completo de decir que se necesitan camiones de bomberos en el motel antes de que sea demasiado tarde. Pero Arthur no me escuchó y continuó haciendo preguntas, diciendo que yo no olía a magia en absoluto. Pero entonces se dio cuenta de que llevaba en mí un amuleto casero hecho con engranajes, y no pude juntarlo todo. Pero lo apresuré, ya que el fuego podría abarcar toda la zona. Fue una batalla que valió la pena, ya que pude recolectar muchas cosas interesantes de los vampiros con las que necesitaba lidiar. Estaba a punto de irme cuando Jessica salió corriendo tras de mí. Me sorprendió su aparición porque pensé que Clara necesitaba su apoyo, pero ella solo quería agradecerme. Su agradecimiento fue un beso, lo cual ciertamente no esperaba. Después de besarme, Jessica desapareció inmediatamente diciendo que Clara la necesitaba. Y yo, perdido, solo atiné a murmurar algo así como otra reunión. Mientras tanto, Arthur y los otros hombres lobo llamaron a Chester para informarle que el problema de los vampiros se había resuelto. El alfa Chester estaba preocupado de que los hombres lobo hubieran roto el acuerdo, pero Langley le aseguró que los hombres lobo no habían tocado a los vampiros, por lo que Chester necesitaba detalles. El sheriff contó sobre Chase que lo ayudó de forma anónima y le pidió que no hiciera preguntas innecesarias. Él hizo frente a la tarea. Chester no se rindió. Necesitaba saber si este tipo era un mago o un hombre lobo. Arthur dijo que notó el tatuaje del mago, pero no había ningún olor mágico. Chester advirtió a Arthur que estuviera en guardia porque todavía quedaban otros vampiros. Pero si no hubo violaciones por nuestra parte, entonces no podrán hacer nada. Langley, mirando a sus parientes, añadió que ahora los hombres lobo estaban en deuda con él. Chester no entendió de quién estaban hablando, pero les ordenó que vigilaran a Chase, añadiendo que no podían confiar en los magos. Cuando regresé de la comisaría, ya llevaba media hora duchándome. Me sentí como si estuviera cubierto de tierra y no pudiera lavarme. Todo porque era un asesino. Los animales no pudieron seguir el ritmo de las rápidas acciones de Mason, y fueron alcanzados por poderosos golpes del gato. Mis estudios mágicos acaban de empezar y no sé mucho. Si asumimos que soy un criminal, entonces nadie podría detenerme. Tal vez el gremio tenga razón en que esas personas deben ser destruidas. No. En este caso el gremio está equivocado, y si no fuera por mí y mis habilidades, Clara ya estaría muerta. Esperaba que cualquier rastro que pudiera haber dejado ardiera en el fuego y nadie pudiera descubrir nada. En la ventana de estado, se sorprendió al descubrir que había adquirido una nueva habilidad básica. Competencia con armas contundentes. Mason ni siquiera esperaba esto, lo que significa que para adquirir habilidades, ni siquiera tienes que ir a la mazmorra. Decidió venir aquí todos los días y divertirse con diferentes armas. El administrador dijo que los invitados estaban esperando abajo y Arthur, a su vez, dijo que habían enviado a la persona equivocada. Eran los agentes Ray Danforth y Felicia Black. Lo más probable es que estos agentes hayan venido motivados por la publicidad y ahora intenten solucionar este asunto. Langley dijo que se retiraron varios cuerpos del motel para que los agentes los inspeccionaran en persona. Mientras examinaba los cadáveres de los vampiros, el agente Ray se interesó en el hecho de que todas las heridas eran iguales. El sheriff, a su vez, insinuó que no sabía cómo sucedió todo, pero claramente no con la ayuda de hombres lobo. Danforth, con una sonrisa en su rostro, declaró que definitivamente lo resolverían. Mason empujó a Jean, que se resistía, hacia el pasillo. Resultó que pudo reconstruir los últimos acontecimientos antes de la muerte de la víctima. La víctima elegida estaba dormida en el momento de su muerte, lo que significa que no vio nada. Shaw regresó al escuadrón y encontró a varios combatientes allí. Preguntó dónde se había ido todo el mundo, y el soldado respondió que todos habían ido al almacén de equipos para quitarla. Ray asumió que solo un profesional podría haberlo hecho de esa manera y nada más. Pero entonces el sheriff decidió decir unas palabras sobre las terribles heridas en los cuerpos de los muertos, lo que atrajo la atención de los agentes.
Los Reyes Magos advirtieron a Langley que no dejarían esto así, y que tendrían que permanecer en la ciudad para la seguridad de los ciudadanos. Arthur mostró hospitalidad y dijo que estaba listo para llevar a los invitados al lugar, pero con algo de malicia, Ray sugirió interrogar a los ciudadanos de la ciudad. Probablemente pensó que Langley no le estaba diciendo algo. El agente ofreció dos opciones a considerar. En primer lugar, sugirió que alguien de otra ciudad podría haber matado a los vampiros. Por así decirlo, un malintencionado que será difícil de encontrar. Y en segundo lugar, era un residente local que no se llevaba bien con los chupasangres. El sheriff, como representante de la ciudad, aseguró a los agentes que nadie de los lugareños podría haber hecho esto, ni siquiera solo, ya que conoce a todos en Vinuta. Pero Ray no confiaba en él y confiaba en sus propias habilidades. Yo, a mi vez, decidí averiguar qué logré sacar de la guarida de los vampiros. Una barra enorme descansaba sobre sus poderosos hombros. Las pistolas eran normales, pero las balas valían su peso en oro: silverita, mordita y corit. En los foros escribieron que pueden matar a cualquier mago, hombre lobo, vampiro o hada. Estoy seguro de que las balas serán útiles. En el fondo de la bolsa encontré placas de cerámica pintadas que podrían haber pertenecido al mago, pero aún no hay tiempo para clasificarlas. Había mucho dinero y oro en la bolsa, no había problemas para contar el efectivo, pero era difícil predecir cuántos lingotes de oro había. Todavía me arrepiento de cuánto dinero gasté en esta casa. Decidí que necesitaba reservar algo de dinero para el futuro, ya que probablemente tendría que gastar mucho dinero pronto. Como mi magia está creciendo, las compras en una tienda para el hogar pueden no ser suficientes para las tareas necesarias, lo que significa que se necesita algo mágicamente más adecuado. Mi mirada volvió a caer sobre los platos de cerámica. ¿Para qué sirven? Se vistió y se dirigió a la oficina de administración, donde informó su llegada. Nadie debería ver mi hallazgo. No necesito preguntas ni sospechas innecesarias. Así que sería mejor esconder la bolsa. Resultó que fueron Jessica y Clara Langley quienes decidieron pasar a ver si todo estaba bien conmigo. Las hermanas Langley no estaban seguras de si estaba en casa, pero aún así decidimos comprobarlo y venir. Jessica contó que los magos del gremio llegaron a la ciudad para investigar un caso relacionado con vampiros. No estaba preparado para tal noticia, estaba esperando a los agentes, pero no tan pronto. Clara se aferró a mí en sus brazos y dijo palabras de gratitud. Desde que Chase la salvó, ella había estado tratando de acudir a él todo el tiempo. Me sentí halagado, pero le recordé nuestro acuerdo de que no había participado en este conflicto y no debía contárselo a nadie. Mason preguntó si 10 letras serían suficientes para conseguir un ascenso. Inmediatamente sentí hambre y acepté felizmente la comida. Y también invité a las hermanas Langley a tomar una taza de té mientras deseaba aprender más sobre estos agentes. Jessica informó que el sheriff y los magos se habían reunido esta mañana y que uno de los magos tenía la capacidad de hablar con los muertos, pero no pudieron obtener los datos. Este es un detalle muy necesario para mí, que me salvó esta vez. Clara me aseguró que todo en el motel se había quemado y no se había encontrado ninguna evidencia. Me alegró saber que el caso iba bien y que hasta el momento no había sospechas contra mí. En el siguiente comentario de Jessica, me enteré de que un tal Alpha Chester estaba preocupado por su deuda conmigo, a pesar de ser él mismo. Clara explicó que Alpha es el nombre de los líderes de una ciudad, y Chester es el Alfa del Medio Oeste, así que al defender nuestra ciudad, estaba defendiendo a todo el Medio Oeste. Y desde ese momento todos pensaron que lo hacía por algo loable. ¡Qué equivocados estaban! Mencioné una vez más que nadie me debe nada. Y más aún, nadie debe saber nada. Vale la pena mantener la boca cerrada. Los magos no se calmaron y trataron de captar cada pequeño detalle. Una de ellas era una firma mágica que no tenía ningún significado. Resultó que los vampiros tenían un mago aeromante. Me pregunto por qué lo necesitaban. No importa, no se observó nada más mágico. Pero los vampiros hicieron una lista de cosas que fueron robadas durante la masacre. Y ahora Felicia Black estará vigilando a quien decida deshacerse de estas cosas. Esta será su pista. Mientras tanto, Ray estaba preocupado de que los vampiros de Minneapolis no estuvieran contentos con estos resultados. Cuando los agentes se quedaron solos, decidieron pensar. El incendio atormentaba a Ray. Pensaba que todo era obra de los hombres lobo, pero podrían haberlo solucionado sin el fuego. Black recordó que los hombres lobo negaron su culpabilidad y que los bomberos fueron llamados por gente común y pacífica.
Ray estaba seguro de que todos a su alrededor mentían o no decían toda la verdad. Y luego roció su maná sobre la ciudad. Pero el teléfono venía con los números y direcciones de 3 personas que necesitaban ser entrevistadas, y por supuesto, yo estaba en esa lista. Lo primero que hicieron los magos del gremio fue acudir a mí. Cuando los vi me preocupé muchísimo. Sentí que eran mucho más fuertes que yo. Tenía miedo de que me desenmascararan. Ray me explicó por qué habían venido y que tenían preguntas para mí. Como dicen, la mejor defensa es un buen ataque. Inmediatamente advertí que no diría nada sin un abogado. Las ratas irrumpieron en la mazmorra en un enjambre enorme. Yo seguía agresivo y no quería comunicarme con ellos. Es mejor atacarlos desde sus posiciones actuales. El cabo del tercer escuadrón Gars fue el primero en matar al monstruo. De manera grosera le expliqué que solo vivo de rumores y que no puedo saber hasta qué punto son ciertos. Luego de esta frase caminaron hacia el auto. Se puede respirar aliviado. Pero no fue así, ya ves, el mago no terminó. Me prohibieron salir de la ciudad porque, según su información, soy sospechoso del asesinato de vampiros. Naturalmente, después de estas palabras, fue necesario huir inmediatamente de la ciudad. Afortunadamente, las cosas ya estaban empacadas. Supuse que la sospecha recaía sobre mí porque percibieron mi resistencia. Ahora seguro que estarán muy interesados en mí. Al salir de la ciudad, lamenté mucho no haber tenido tiempo de despedirme de la familia Langley, que había sido tan amable conmigo, pero no podía permitirme perder ni un minuto. Creo que Jessica podrá entenderme y perdonarme. Estaba seguro de que ya habían notado mi desaparición y ahora el gremio me tomaría en serio. Lo más probable es que ya me busquen. Necesito usar mi sentido mágico. Y aquí está la primera salida a la situación. Me detuve frente a un auto que tenía un cartel que decía que estaba en venta. Cuando entré al café, me di cuenta. De repente, las ratas irrumpieron hasta la línea de atrás. Necesitaba nuevos documentos y este chico podía ayudarme con eso. Los soldados rasos se defendieron y se retiraron lentamente. También a ellos se les ordenó no meterse en problemas. La batalla contra las fuerzas superiores de los monstruos continuó. 10 minutos después, salió con mis nuevos documentos, añadiendo que estos documentos son respetables tanto en la sociedad humana como en la sociedad de magos. Como, según los nuevos documentos, yo era profesor, pensé que necesitaba una imagen adecuada. Y como extra, el hombre lobo me entregó las llaves del coche. El vendedor me preguntó si necesitaba algo más, a lo que pregunté dónde había una tienda de magia con libros, supuestamente para mi estudiante. El tipo fue inteligente y me dijo dónde estaba la tienda de magia más cercana, pero inmediatamente me advirtió que la selección era pobre. Naturalmente, comprendí por qué había tanta escasez de libros de magia, porque el gremio bloqueaba cualquier información valiosa, siendo la única fuente. Pero aún así, planeé un viaje a esta tienda para mañana. Los pensamientos sobre la familia Langley me perseguían. ¿Se dieron cuenta de que faltaba? Fue un oponente depredador y serio quien atacó a Shaw. Regresó. Esa es una gran palabra. Abrí un portal a esta tienda, lo que realmente asustó a ese tipo. Le pedí al hombre lobo que dejara un mensaje para el Alfa del Medio Oeste, diciendo que la amiga de Clara estaba a salvo. El chico no se quedó atrás y transmitió mi mensaje de inmediato. Esto puso nervioso a Chester, quien inmediatamente invitó a los 2 hombres lobo que estaban con el sheriff cuando me conoció. No podían negar lo obvio. Ya encontraron trabajo. Ahora me buscarán por el olfato, bueno, por eso son hombres lobo. Y los agentes aún no se habían dado cuenta de que había huido de la ciudad y estaban tratando de comparar de alguna manera todos los datos. Felicia notó mi resistencia ese día y pensó que yo era una persona muy inusual. Pero Rey asumió que simplemente me habían protegido sin mi conocimiento. Black insistió por su cuenta, porque le parecía más sospechoso que los otros sospechosos, además de que todas las víctimas eran mis vecinos. Ella sugirió que yo podría haber sido la primera víctima de los vampiros, pero con la ayuda de mi protector pude escapar. No tenían opciones sobre cómo podrían haber progresado los acontecimientos, por lo que debían considerar cualquier versión, pero ahora lo entenderían todo. Se dieron cuenta de que ya había huido de la ciudad, y por eso decidieron revisar mi casa en busca de poderes mágicos. Oh, cómo me encantan sus caras cuando no encuentran algo. Mi casa estaba completamente limpia, ni una sola pista. Revisaron todo. Hasta el patio trasero, no había ninguna pista, salvo una. Mi error. Ray encontró mi rumbo, que era mi asistente. Este rodamiento les atrajo la atención solo porque parecía que tenía un encantamiento tosco,
Pero no había rastros de magia en el rodamiento, ya que el metal era simple. Ellos continuaron creyendo que yo tenía un protector que me ayudaba. Comprendieron que me había escapado por alguna razón. Ahora definitivamente estoy en la lista de buscados. Y el rodamiento claramente interesó a Ray. Esto es exactamente lo que Ray le iba a decir al sheriff Langley para averiguar si estaba familiarizado con esta cosa. Mason absorbió toda la energía que emanaba de ella con gran placer. Dormí tanto que cuando me desperté ya era mediodía fuera de la ventana. Nunca he dormido tan profundamente en mi vida y todo es debido al estrés de esta vida mágica. Perdí mucho tiempo durmiendo. Tuve que apurarme para evitar ser atrapado por el gremio de regulación mágica. Los soldados estaban descansando mientras esperaban la evacuación. Encontré esta pequeña tienda. Parecía algo anticuada, rara. Puede que la tienda pareciera anodina a primera vista, pero tal vez no tenía por qué serlo. Había un fuerte olor a polvo al entrar en la tienda. Era una librería normal con un toque mágico. ¿Con qué está relacionado esto? Quise iniciar un diálogo con el empleado de la tienda, pero no se mostró para nada amigable ni conversador. Por lo tanto, me propuse buscar por mi cuenta la literatura necesaria. Sorprendentemente, la mitad de todo el surtido era fantástico. Ace respondió que no había necesidad de disculparse por eso, ya que esta situación era inesperada para todos. Y aquí encontré un libro que realmente vale la pena. Defensa mágica. Un tratado sobre defensa. Decidí hojearlo para no toparme con más fantasía, pero el libro valió la pena. Y entonces escuché la voz insatisfecha del vendedor. Tan pronto como encontré lo que necesitaba por mi cuenta, inmediatamente sentí pena por el librito. Me preguntaba si habría más libros de este tipo, pero el anciano me golpeó directo al corazón, diciendo que era demasiado mayor para estos libros. Por supuesto, le mentí sobre mi estado. ¿Por qué sabría algo más? Sin embargo, no se encontraron heridos graves entre los combatientes, y Jean regresó al cuartel general después. Los libros estaban levitando en el aire, y el anciano ni siquiera se esforzó usando magia. Yo estaba encantado. Elegí solo 4 libros que me interesaron y gasté un poco más de $1000. El comandante llamó a Mason a su oficina debido al informe. No me dio cambio y hasta hizo como si nada hubiera pasado. Esto es una desfachatez. Y aquí vienen nuestros viejos amigos tratando de localizarme por el olfato. No tuvieron éxito como tal. Los aromas eran demasiado sutiles. No había olor a magia, pero fueron capaces de detectar mi olor físico. Incluso quisieron entrar a la tienda en la que me encontraba, pero decidieron que no valía la pena preocupar a la gente. Luego le dijo al comandante que tenía la vista bloqueada y no podía ver nada. Pero uno de estos perros era claramente más inteligente y fue capaz de notar que en el estacionamiento había cámaras de vigilancia, e incluso sabía quién los ayudaría en este caso. El teniente le preguntó a Mason sorprendido, ¿cuáles eran sus estadísticas? Mientras tanto, leí aquellos libros en los que pensé que habría mucha información útil, pero al final no encontré nada valioso, excepto para qué sirven las baldosas cerámicas. Estas fichas se llaman foco y facilitan el lanzamiento de hechizos complejos. Pero de nuevo, el libro no dice ni una sola palabra sobre este truco en la vida, ni dónde se puede adquirir. Definitivamente necesito otra librería, con un vendedor apropiado, y no este malentendido que logró enojarme. En un día pude visitar un buen número de tiendas. Conocí vampiros, hombres lobo y magos. El teniente le preguntó a Mason si había pensado en inscribirse en la escuela como estudiante externo. También me acordé de Shahei. Él era un nacido de dragón. Si no había información sobre personas como él, entonces realmente son una especie única. Ojalá hubiera salido vivo de esa pelea. Al fin y al cabo, todo empezó desde ese momento, pero nunca tuve éxito en estos asuntos y no entendí lo que pasó allí. Por un lado, puede ser mejor que no pueda encontrar información. Nunca se sabe lo que leeré allí, y no mostrarán estos casos en la televisión para no causar revuelo entre los ciudadanos pacíficos. Y aquí hay otra librería. Quizá haya algo útil allí. Entonces el teniente llamó al cabo y le dijo que hoy los había salvado a todos. Vino de esta chica. ¿Quién es ella? Muy interesante. Echemos un vistazo más de cerca. Tal vez sea una estudiante de una universidad de magia. Y esta pareja de ancianos también parecen magos. Justo cuando estaba a punto de asegurarme de que nadie sabía nada sobre mí, aquella señora me miró. No había necesidad de exagerar. Esta mujer era simplemente amigable. La selección es, por supuesto, mejor, pero hay libros que ya he leído antes. Esta chica también parece estar buscando algo y claramente no está contenta con algo.
Atraigo la atención de la niña comentando lo que estaba escrito en el libro. Hay poca información útil allí. La estudiante respondió positivamente y dijo que había desperdiciado todo el día, todo por culpa de un libro. Y en general, en todo hay un cierto nivel. Inesperadamente, Shaw se inclinó ante Jean y le agradeció por salvarlo en la mazmorra. Agregó que cierto archimago, Fane, quería enseñarle magia, pero la niña no quería estudiar con él. No le agradaba. Me atreví a asumir que esta chica era alguna persona importante, ya que el archimago quería entrenarla. Para no estudiar con él, bastaba con crear un proyecto personal. Ella era curandera y le hubiera sido más fácil crear un proyecto, pero los conocimientos básicos también son muy importantes. Me presenté como una persona interesante. Denver Brown, profesor. Estaba a punto de irse, pero Mason dijo que tenía una... Le sugerí que entrenáramos juntos y le pregunté si tenía tiempo, a lo que me respondió que ellos no controlan el tiempo y pueden hacer lo que quieran cuando quieran. Miré su lista de entrenamiento y le sugerí que también necesitaba agregar lecciones de telequinesis, creación de trucos, amuletos y encantamientos. Fue un curso extenso de material. Le pregunté si usaba hechizos de ataque, porque ella como sanadora puede realizar ataques bastante poderosos. Mi pregunta emocionó a Gale. Ella cree que la curación debe curar, pero creo que la cuestión aquí ya está en su aplicación. Gale no fue entrenada como una plebeya, sino como maga en la mejor academia, donde estudiaban hijos de familias adineradas. A pesar de que todo el entrenamiento en la academia era antiguo, aprendió mucho. No sé por qué, pero me di cuenta de que la chica era de una familia rica. Luego le aconsejé, como sanador, que estudiara las cascadas de señalización, la coagulación sanguínea y la neuroquímica. Honestamente dije que no sé cómo funciona correctamente la magia curativa. Sabía con certeza que si quieres fortalecer una cosa, entonces la otra te decepcionará en ese momento. No habrá equilibrio en el cuerpo. Mis consejos le resultaron interesantes y útiles, algo que, sin duda, me alegró. Habiendo cerrado el libro de texto, propuse que termináramos nuestra conversación por hoy. De nuestra conversación entendí que Gale estaba contenta con nuestro encuentro y con mi consejo. Quería otra reunión, pero no pude darle una respuesta precisa. Al día siguiente volví a buscar librerías, y en el camino pensé en la suerte que tuve de encontrarme con una maga novata, una chica tan amable y abierta. No me arrepentí para nada en ese momento de poder ayudarla de alguna manera, y yo mismo podría aprender algo de ella. La bella se encogió de hombros y respondió que ni siquiera ella lo sabía. La vendedora de esta tienda también resultó ser una chica hombre lobo y parecía bondadosa. En lo profundo de la jaula, brillaban los ojos esmeralda de un monstruo. De repente su mirada brilló y me preguntó si había encontrado todo. Después de mi respuesta de aprobación, ella sugirió mirar otro estante de libros y me preguntó cuánto tiempo me tomaría. La muchacha dijo que esto era un regalo para quien la abandonó sin permiso, y por tanto, no importaba lo que hiciera, no sería suficiente. Obviamente ella sabía algo. El modo de autoflagelación se activó nuevamente. No debería haberme quedado y haber ayudado a Gale. Todo esto es una pérdida de tiempo. Pero entonces noté una nota que sobresalía de uno de los libros. No está claro de dónde provino esta nota, pero contenía el número de teléfono de Alf Chester y le pedía que llamara. Mientras tanto, esa misma Lucy le informó a Chester sobre sus logros en mi búsqueda. Como era una hacker de alto nivel, le habría resultado muy fácil encontrarme, pero pensó que era inteligente y sugirió que Chester estuviera un paso delante de mí, no detrás. Ella me aconsejó que pensara hacia dónde me dirigía. Ella me dio una pista de que estaba muy interesado en los libros. Shaw dijo que así es como llaman a estos bloques entre su propia gente, porque no está claro si son piedras o hierro. Y por eso en esa misma tienda me entregaron esa misma nota. De esta manera, Chester quería que fuese yo quien fuese hacia ellos, en lugar de que ellos corrieran detrás de mí. Al acercarme a la cabina telefónica, dudé durante mucho tiempo si debía llamar primero o esperar a que me encontraran ellos mismos. Pero como se puso en contacto conmigo, significaba que algo andaba mal. Aún así, decidí llamar, con la esperanza de que al menos hubiera algo de claridad. Chester esperaba mi llamada. Alpha empezó diciendo que estaba en deuda conmigo por la pelea anterior. Después de todo, salvé a su sobrina nieta, y no podía permanecer indiferente. Resulta que los vampiros están ardiendo no solo en Vinuta, sino en otras 4 ciudades. Comprendí a qué se refería y de inmediato dije que no volvería a exponerme de esa manera.
pero elogió mis habilidades y agregó que por este trabajo podría recibir información sobre el gremio de regulación mágica. Él entendió que para mí el dinero no era tan importante como, por ejemplo, la información sobre los magos y su estructura social. Para confirmar sus palabras, dijo que podía concertar una reunión con un mago que conocía. La información fue valiosa para mí, por lo que aclaré lo que se requería de mí. La situación era la siguiente. Los vampiros, para reducir la influencia de Chester, socavaron las reglas políticas en 4 ciudades diferentes. Cuando escuché que había que eliminar a los vampiros en 4 ciudades, dudé de mis habilidades. No hay garantía de que esta vez todo salga tan exitoso como la última vez. Además, hay agentes del gremio pisándonos los talones. Pregunté por el marco de tiempo, pero con la condición de que primero hubiera una reunión con este experto en magia. Y también me interesaba cómo era capaz de descifrarme. Me dijo que sus hombres me estaban siguiendo, o mejor dicho, siguiendo mi olor. Pero no habría tenido éxito si no hubieran adivinado que estaba mirando en todas las librerías. ¿Era tan obvio? Chester me informó que había una carpeta dejada para mí en un contenedor de basura cerca de mi ubicación. Y en esta carpeta estaban todos los datos sobre los vampiros. Shaw respondió que simplemente pensó que alguien podría estar. Al tomar la carpeta, me sorprendió la cantidad de información que había allí. La preparación era claramente buena y completa. Allí se afirmó que la distancia entre las ciudades era de más de 1000 kilómetros, no cerca. Habiéndome detenido en el bosque más cercano, comencé a pensar en diferentes opciones para este trabajo. Si uso la teletransportación, solo puedo moverme 150 metros. También puedes probar la cinética gravitacional. La velocidad del movimiento será increíblemente rápida. Por supuesto, no tenía práctica antes, pero vale la pena intentarlo. Y lo logré. Todavía tenemos que trabajar en nuestro control. De lo contrario, no estaremos lejos de sufrir una lesión. Estaba a punto de renunciar a esta idea, pero me di cuenta de que la gravitiquinesis podría ayudarme. Una vez que todo estuvo decidido con los hombres lobo, estos agentes lo investigaron todo. Con su magia, Rey no podía detectar nada, pero sentía que había algo allí. Y tenía razón. Lograron encontrar mi viejo coche, que había escondido de forma segura. Comprendieron que no encontrarían nada en el coche, pero sabían que solo llevaba allí poco tiempo. Eso significaba que no me había distanciado de ellos tanto como me hubiera gustado. Y ahora estoy corriendo en una motocicleta por la autopista, desarrollando una velocidad loca. Ocurrió un milagro y pude utilizar la gravitiquinesis. La diferencia entre ciudades ya no es un problema para mí, sobre todo porque hay transporte adecuado. Decidí que antes de hacer cualquier cosa, necesitaba visitar la guarida del vampiro y averiguar contra quién tendría que pelear. Chester me dio los contactos de los supervisores locales, pero es mejor evitarlos a todos. Con la ayuda de la magia, decidí encontrar esa misma guarida. A juzgar por la información de Chester, la guarida está en algún lugar cercano. Los chupasangres locales decidieron esconderse en el cine local. En ese momento, había 9 vampiros y un mago de la tierra en el cine. Había una gran cantidad de escudos mágicos en el suelo del edificio. Esto significa que no tengo nada que hacer en el edificio. Necesito actuar de manera diferente. No será tan fácil lidiar con el mago. Tiene una protección muy fuerte, lo cual me gustaría para mí, pero hay una desventaja. El encantamiento de vacío no funcionará. Después de ver esto, me pregunté si debería aceptar la oferta de Chester, porque este trabajo traería muchos problemas. Pero entonces me di cuenta del 10º vampiro, que cruzó el pasillo a una velocidad vertiginosa. En Vinuta, los vampiros no tuvieron tiempo de mostrar sus habilidades, ya que no esperaban nada parecido. Esta vez no creo que funcione. Dios mío, esta criatura arrastra a un niño consigo. Perras sin alma. Deberían recibir lo que se merecen. Acepté la propuesta de Chester y comencé a pensar mi plan con más precisión. Lo principal era que los agentes del gremio no me rastrearan. Mi teléfono me recordó una reunión a la que ya llegaba tarde. La reunión fue con Gale. El teniente se enteró de que los padres del cabo estaban desaparecidos. Ella explicó que esta tarea no era fácil para ella, pero mis libros de texto la ayudaron a lograr el formato correcto. Caminó lentamente por la ciudad. Gale hizo un buen trabajo con la tarea. En agradecimiento, ella se aferró a mí con sus brazos. Aunque esto fue solo el comienzo. Me sentí satisfecho con su éxito y pregunté por las clases para la semana siguiente. Por supuesto, Gale no llamó para faltar a clase conmigo. Y después de la reunión, mientras había tiempo, decidí abastecerme de las cosas necesarias.
Me di cuenta y comprendí cómo tratar con estas criaturas. En el mejor de los casos, serán destruidos mañana. No habrá repetición. Todo será completamente diferente, no en un motel. En lugar de balas, se utilizará termita, una mezcla de óxido de metal y aluminio. Dado que la temperatura de la termita es muy alta, más alta que la de la lava caliente, generalmente se utiliza para soldar rieles. Pienso que las termitas se las arreglarán perfectamente con las caras de estos chupasangres. Lo único que queda es preparar esta mezcla nuclear. Se necesita óxido y papel de aluminio triturado hasta convertirlo en polvo, en una proporción de 3:1. También sintió la presencia de alguien y ordenó al extraño que saliera. Esta cantidad de granadas caseras debería ser suficiente para lo que tienes planeado. Lo único que queda es colocarlos en escondites para que puedan detonarse en el momento adecuado. También encontré un objeto más pesado. También me será útil esta vez. Los vampiros ni siquiera entendían lo que les esperaba. Estaban disfrutando su momento. El monstruo se apresuró a atacar a Mason. El joven avanzó hacia el acercamiento. Las alarmas de incendio provocaron pánico y la gente se agitó. Las perras tienen miedo de quemarse. Después añadió más con el pie. No hay tiempo que perder hasta que se den cuenta de lo sucedido. Deshagámonos de ellos de una vez. Mason utilizó la habilidad de descomposición. El ataque fue increíblemente efectivo y rápido. Sé poco sobre magos, pero él es ante todo un ser humano, lo que significa que sus reacciones también son humanas. Decidí que si levantaba la piedra a cierta altura y luego la dejaba caer rápidamente en el portal, la velocidad sería increíble. Vio un trozo de espada tirado en el suelo y convertirse en una chuleta, a pesar de todos sus escudos mágicos. El duende agarró a Mason por la... Sin embargo, inmediatamente recibió un golpe fatal con una patada y una espada. Una hora después tuve que asegurarme de que nadie sobreviviera. Chester no tenía idea de que ya había completado una tarea y estaba esperando noticias de los vampiros. Solo Lucy se dio cuenta de que estaba haciendo un buen trabajo. Cuando le dijeron a Chester que el segundo nido también había sido destruido, no podía creer lo que veía. Y ya estaba de reconocimiento en el tercer nido. Era necesario averiguar cuántas de estas criaturas había. Había 13 vampiros y nuevamente un mago protegido, pero se sintió la presencia de alguien más. Tomó el objeto y lo colocó en su palma. La situación se complicó más. En primer lugar, era necesario sacarlos de alguna manera del cautiverio sin delatarnos. Necesitaba un plan para salvarlos, pero necesitaba hacerlo de forma que no me vieran ni me recordaran. Decidí que entregaría a estos civiles a un lugar seguro donde los hombres lobo pudieran atraparlos, y ese lugar seguro será el restaurante de comida rápida local. Pero solo haré esto después de deshacerme de los chupasangres. No hay tiempo para dudar. Necesitamos encontrar los puntos débiles de esta guarida. En primer lugar, es una gran multitud de personas en un lugar, y en segundo lugar, si hay líquidos inflamables cerca, simplemente será una bomba. Todo está listo, es hora de empezar a actuar. Por regla general, mis explosiones también activaban las alarmas de incendio en este edificio. Esto asustó bastante a los prisioneros, que ya estaban agitados. Mientras ellos intentaban escapar del cautiverio, yo ya había terminado con los vampiros y vine por ellos. Mi aparición en la celda cerrada y también desde la pared los sorprendió y los asustó. Luego, después de destruir al último monstruo, se dirigió hacia la salida de la mazmorra. Los muchachos obedientes querían vivir y confiaron en mí fácilmente, siguiendo mis instrucciones. Sin responder a sus preguntas, logré trasladarlos directamente al baño del café. Al salir, les advertí que alguien vendría a buscarlos y que su tarea era olvidar todo lo que acababa de suceder. Me alegré de que todo saliera bien, pero también sentí pena por los chicos que no entendían lo que les había pasado. Me acordé de mí mismo, de cómo me encontré en una situación así por primera vez. Después de enviar un mensaje de texto a Chester diciendo que la gente se había salvado y que los vampiros habían sido asesinados, recibí una negativa a coordenar el cuarto nido. Los vampiros huyeron. El teniente informó que la mazmorra resultó ser una mazmorra de latas vacías y que la próxima semana se realizará allí un entrenamiento de maniobras de cazadores. Pero fue gratificante salvar las ciudades de los chupasangres y a estos dos amantes, no por el bien de un trato, sino simplemente así, para una mayor vida pacífica de la gente. Chester, en compañía de Lucy y probablemente del mago, intentaron comprender cómo una sola persona fue capaz de limpiar 3 guaridas de vampiros en tan poco tiempo. El comandante ordenó a los soldados prepararse para la aparición de los monstruos,
El hombre también añadió a su pensamiento que si yo fuera un hada, entonces no podría ayudarme de ninguna manera. La magia de las hadas es demasiado misteriosa. Lucy también estaba impotente porque apenas usaba el teléfono y por tanto era imposible rastrearme. Chester estaba tan ansioso por descubrir mis secretos y usarme más, que incluso estaba dispuesto a ofrecerme algo más que una conversación con el mago Jasper. Lucy se ofreció a ser mi asistente técnica. Ella no habría trabajado para el hombre lobo Chester si el gremio hubiera apreciado sus méritos en primer lugar. Los cazas abrieron fuego contra los monstruos voladores. Era el vampiro principal quien temía por sus desafortunados chupasangres. Comenzó a esconderse detrás del gremio, diciendo que los hombres lobo no se saldrían con la suya tan fácilmente. Quinn informó que estos monstruos tienen la piel muy gruesa y es imposible derrotarlos con armas blancas, por lo que es necesario eliminarlos antes de que se acerquen. Antoine estaba enojado, alejó a sus hombres del Medio Oeste y pidió poner fin a ese caos, amenazando con que todos pagarán por matar vampiros. Los agentes del gremio caminaron por los lugares donde había hecho alguna travesura. No sabían con seguridad si era obra mía, pero Ray insistió en mi participación. Él tenía miedo de mí. Lo desconocido da miedo. El rostro de Ray se iluminó después de escuchar que se había encontrado algo. Y era un rodamiento. El segundo. Por supuesto lo dejé atrás, pero los agentes todavía no podían entender para qué lo necesitaba. Felicia Black era una persona sensible y no podía hablar delante de extraños, pero tuvo que hacer una sugerencia. Esto se debió al hecho de que otros magos no eran inmunes a las habilidades de la sirena. Black sugirió que el primer ataque en Vinuta fue espontáneo, relacionado con la necesidad de salvar a alguien querido para mí. Y es por eso que se usaban armas para matar vampiros. Y en estos casos, la preparación fue claramente necesaria. Todos los detalles fueron pensados. A Ray le gustaron estas suposiciones y decidió aferrarse a ellas. Planearon una reunión con Chester, ya que todos los asesinatos ocurrieron en su territorio. Antes de dirigirse a Chester, Ray sugirió que un método de matar tan extraño sería más adecuado para las hadas que para los hombres lobo. Los agentes llegaron a Alpha para aclarar un par de detalles. No se iban a quedar con ceremonias, así que fueron directo al tema principal con los vampiros. Chester es un verdadero actor en este sentido. Dijo que escuchó sobre la disputa con los vampiros de Antoine, y asumió que debido a los agravios que había entre ellos, las sospechas primero caerían sobre los hombres lobo. Pero esto no es así, porque el gremio existe para resolver tales conflictos. Oh, estas frases memorizadas, necesito hacer que Chester las entienda. Pero en el momento más inoportuno, sonó el teléfono de Alf. La llamada obviamente era importante, ya que necesitaba contestar. Ray sospechaba algo, pero no lo demostró. ¿Qué tipo de llamada telefónica era la que necesitaba advertirle que Alpha estaba ocupado? Mientras tanto, escondí bien mi botín, que les quité a los vampiros. Aunque me atrapen, no podrán encontrar nada, ya que puse todas las bolsas en 4 casilleros diferentes, en lugares diferentes, así que para el gremio estaré limpio. Y entonces, Chester me devolvió la llamada y me explicó que los agentes del gremio habían llegado y estaban perplejos sobre quién podría haber tratado con los vampiros con tanta habilidad. Solo me interesaba una pregunta. ¿Logró el gremio averiguar algo sobre mí? Quinn interrumpió las estúpidas historias de sus subordinados y anunció que el resto había terminado. Ahora necesitaban seguir adelante. Chester repasó nuestro acuerdo y dijo que había 2 personas que querían hablar conmigo. El primero fue el propio experto, bajo el seudónimo de Harry. Y la segunda era una especialista en tecnologías de la información que decidió darse el seudónimo de Monetochka. La chica resultó ser no solo graciosa, sino también mi fan, y fue tan atrevida que se atrevió a quitarle el teléfono a su jefe. Ella me ofreció sus servicios, sin tener en cuenta que ya trabajaba para Chester. La oferta era tentadora, pero no había ninguna certeza de que se pudiera confiar en esta Monetochka. Pero decidió que su número podría serle útil. El jefe tomó el teléfono de Monetochka y se lo entregó a Harry, quien a su vez me dijo que el material para mí estaba listo en forma escaneada y sería enviado. En un mundo sobrenatural, un anciano estaba sentado cerca del muro de piedra de una casa y fumaba una pipa. Antoine Lavigne es el amo de Minneapolis, y hay que buscar mucho para encontrar un vampiro tan sanguinario como él. El anciano lo miró con cautela y dijo que había estado ausente durante mucho tiempo, pero que ahora había regresado nuevamente. Leer estos libros fue tan emocionante que ni siquiera me di cuenta de cómo había llegado la noche. Pero también había muy poca descripción de magia espacial en estos libros.
Esa misma tarde, finalmente decidí llamarla Monetochka. Ella estaba esperando mi llamada, pero no pensó que yo decidiría hacerlo tan pronto. Decidí ofrecerle un trabajo, pero aún no entendía la política de precios. La niña estaba segura, ya que resultó que provenía de una familia de magos, pero no tenía ninguna habilidad mágica, así que los eligió para sí misma. Apoyo. Mientras charlábamos, ella envió su lista de precios, sin siquiera molestarse en indicar su nombre real, diciendo que no tenía nada que temer, porque estaba bajo la protección de Alpha Chester. Me sorprendió que Monetochka confiara en Chester con tanta facilidad y despreocupación, porque él no era tan fuerte como pensaba, ya que necesitaba mi ayuda para resolver conflictos con los vampiros. Monetochka explicó que Chester es una persona de sangre real, y que incluso por el delito más grave solo puede ser regañado y nada más. También añadió que solo los archimagos y el jefe de los vampiros pueden estar a la par con él. Cuando Chester me advirtió sobre el jefe de los vampiros, no le presté mucha atención. Pero resulta que es un pez gordo. Realmente hay que tener cuidado. Después de eso, le pedí a Lucy que hiciera exactamente el trabajo para el que la había llamado. Necesitaba el par que guardé en la última guarida de vampiros. Lucy tenía malas noticias para mí, los hombres lobo no lograron salvar a los cautivos. Fueron capturados por agentes del gremio. A Lucy le interesaba la cuestión de cómo se le pagaría por el trabajo que había realizado. Por eso estaba dispuesto a darle un lingote de oro que pesaba 2 kilogramos. La felicidad de Monetochka no tenía límites. Disfrutaba comunicándome con ella. Irradiaba positividad y despreocupación. Mientras tanto, nuestros encuentros con Gale no terminaron y continuamos nuestro entrenamiento con ella. Durante una clase práctica que se realizó en la biblioteca, nos impidieron lograr el resultado. No era muy cómodo estudiar en ese lugar, pero no había otras opciones. Después de cada lección, Gale estaba encantada y trataba de averiguar dónde podía encontrar estos o aquellos hechizos. Me salté todas las bromas y me pregunté si había experimentado con la curación y qué resultados había obtenido. Ella, con una mirada muy inteligente, comenzó a contarme detalladamente cómo se realizó el experimento y qué salió de él. Pero yo no entendí ni la mitad de lo que decía, aunque traté de no mostrarlo. Todo esto está relacionado con el hecho de que ella empezó a estudiar magia a una edad temprana, y los conocimientos que le transmito le llegan mucho más fácilmente que a mí. Chica maravillosa. Mientras pasaba tiempo con Gale, personas muy importantes se reunieron para una reunión muy importante. Chester también estuvo en esa reunión, y no estaba contento porque tuvieron que retrasarla por culpa de un pavo real pomposo. Un hombre que claramente era mucho mayor que Chester lo estaba consolando. Se podía asumir que este hombre era el archimago. Finalmente, el recién llegado se dignó aparecer en la sala de negociaciones. Era Antoine Lavin, el jefe de los vampiros. Inmediatamente después de entrar en la sala, comenzó un altercado con Chester. Discutieron hasta que el rey de las hadas los calmó. Entonces el archimago declaró abierta la reunión. Y les dijo a todos que para nadie era un secreto que estaban interesados en ese mismo asesino de vampiros. Tenían que decidir algo, detener de alguna manera esta matanza inútil.